El presidente Trump está a punto de, si no lo ha hecho ya, salir de China y regresar a Estados Unidos. Y allí, en primer plano, todo el mundo va a estar pendiente de qué viene después en la guerra entre Irán y Estados Unidos. ¿Volverá a los bombardeos activos? ¿Se retirará? ¿Buscará algún tipo de acuerdo negociado? Todos están esperando para saberlo. Ahora que eso ya no está sobre la mesa, la atención se centra en ese tema. Y por supuesto, como sabes, en este canal siempre nos enfocamos en lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno. ¿Cuál es la realidad? Mostramos lo que dicen distintas personas de todos los lados para ver sus posiciones y luego comprobamos qué está pasando realmente sobre el terreno. Bueno, hoy vamos a analizar un aspecto diferente de este tema, algo de lo que hemos hablado de pasada, pero hoy tenemos con nosotros a un experto que nunca antes había estado en el programa. Y la verdad, estoy muy agradecido de contar con Simon Dixon, que es un veterano del mundo del Bitcoin, inversor, analista geopolítico y financiero, y que de hecho fue recomendado para el programa por uno de nuestros espectadores. Después de ver algunos de tus programas y la información que compartes, me ha parecido realmente fascinante y tenía muchas ganas de tenerte aquí. Simon, bienvenido a The Daniel Davis Deep Dive. Estoy muy contento de estar aquí, Daniel Davis, porque he estado siguiendo. He visto parte de tu contenido durante el episodio de Rusia y por supuesto también lo más reciente. Así que es un verdadero placer ver si puedo aportar algunos enfoques nuevos para nuestro análisis. Bueno, estoy muy ilusionado porque vas a aportar un punto de vista que sinceramente mi experiencia no me permite tener. Así que solo puedo observarlo, ya sabes, desde cierta distancia, sobre todo en lo que se refiere a las finanzas. ¿Qué está ocurriendo realmente entre bastidores? Porque creo que más a menudo de lo que yo mismo imagino o me gustaría, hay fuerzas adicionales más allá de los titulares e incluso detrás de los bastidores. Fuerzas extranacionales, en cierto modo, más allá de las nacionalidades supranacionales, por así decirlo. Y creo que ese es uno de tus campos de especialización, así que lo esperamos con interés. Hay algo con lo que quiero empezar desde el principio. Has dicho recientemente que mucho de lo que vemos e incluso de lo que hablamos aquí es más teatro que realidad y que tiene algo que ver con la guerra de la que hablamos. Y para ponerlo en contexto, tengo esto, que me parece más teatral que senatorial, del senador Kennedy. La realidad es que si uno piensa que la teocracia dirigida por el gobierno de Irán, que el grupo de Charles Manson, era peligrosa para el mundo, y yo lo creo, entonces el mundo es hoy un lugar mucho más seguro. Y eso es un hecho. Bueno, eso es un hecho, dice el senador Kennedy, pero suena más a una frase de película que a algo real. Básicamente, y esto forma parte de un discurso largo que dio, está diciendo, mirad, de eso se trata todo esto. Estos tipos son malos, muy malos. Son malos tipos. Tenemos que apartarlos del escenario, porque si consiguieran un arma nuclear, la usarían. Son nazis religiosos. De eso va todo esto. ¿Qué opinas? Bueno, toda guerra necesita una buena narrativa y una buena historia. Y lo que normalmente tenemos en una guerra es un modelo de negocio muy claro. He estudiado el negocio que hay detrás de la guerra, y lo que suele ocurrir es que, en nombre del imperio, se pone en marcha un proceso de financiación que al final pagan los contribuyentes y también la inflación. Pero los beneficios siempre acaban en manos de lo que yo llamo el complejo financiero industrial, que es un conjunto de instituciones financieras, del mismo modo que el complejo militar industrial agrupa a las instituciones militares. Existe, por tanto, un complejo financiero industrial, y su modelo de negocio consiste en obtener beneficios de la financiación de la guerra, lo que a su vez lleva a aumentar los presupuestos de las empresas militares.
Los financieros también son los accionistas de todas esas empresas militares. Eso lleva a la emisión de más bonos, y ahí es cuando aumenta el presupuesto del Pentágono, lo que a su vez provoca la compra de más bonos. Y luego la guerra se utiliza tanto para extraer recursos como para reajustar precios. Y con todos esos precios, aparece la oportunidad de negociar en ambos lados del resultado de la guerra, ya sea al alza o a la baja, con éxito o con fracaso. Así que, muchas veces, cuando decimos que alguien perdió una guerra, en realidad los financieros se beneficiaron de ambos resultados y estaban cubiertos. Y una vez que tienes una guerra, surge el modelo de negocio de la guerra permanente, donde se consiguen muchos contratos que pueden prolongarse durante muchísimo tiempo. En el caso de Afganistán, tuviste 20 años y un par de billones de dólares. O bien conduces a un nuevo orden dentro del país, donde normalmente hay un cambio de régimen y se instala a un dictador que va a entregar los nuevos contratos de reconstrucción al imperio que empezó la guerra. Y para que eso resulte aceptable, a menudo se prueban nuevas tecnologías que funcionan como un escaparate para muchas de las empresas contratistas del sector militar. Luego, en la fase de reconstrucción, llega el beneficio de todos esos nuevos contratos, del nuevo liderazgo y, más recientemente, de la creación de un Estado policial y de vigilancia a través de las tecnocracias. Si miras la parte de la frontera, en realidad es un sistema pagar para participar, para conseguir una posición en algunos de los contratos de reconstrucción, en los centros de datos y en la tecnología que quieren instalar en Gaza. Y si lo analizas desde la perspectiva de un modelo bien definido, en otros casos, como el de Venezuela, eso lleva a los contratos de refinado de petróleo y, por supuesto, a los enormes recursos que se necesitan como componentes para gran parte de esa tecnología. Cuando lo ves así, entiendes que siempre hace falta un enemigo, un hombre del saco. Y creo que un libro que explica muy bien este modelo de negocio, escrito por alguien que realmente fue un sicario económico, es de un hombre llamado John Perkins, que escribió Confesiones de un sicario económico. Otro libro que me gusta es Operación Gladio, de Paul Williams. Y lo que explica Operación Gladio es cómo se utiliza a los medios de comunicación y al aparato de inteligencia para financiar lo que parecen ser grupos extremistas, pero que en realidad son milicias contratadas. Y así se crea una historia del enemigo, ya sean los comunistas o los terroristas. Se usan esos términos cargados y se pueden hacer operaciones de falsa bandera para que la gente crea que está ocurriendo otra cosa. Uno de los ejemplos clásicos de esto es una estrategia a largo plazo, de varias décadas, para desestabilizar Oriente Medio. Un modelo de ese tipo es lo que Operación Gladio llama tensión estratégica. Y entonces, por un lado, hay una financiación importante que va hacia Israel y que luego se utiliza para recomprar armas y desestabilizar la región. Y al otro lado, tienes el muerte a América, muerte a Israel. Estamos a 2 semanas de una bomba nuclear y están financiando a terroristas que rodean y quieren matar a todos los judíos. Y mientras tanto, se crean historias. Lo que suele pasar cuando hay una tensión estratégica es que en ambos lados los países se adaptan a esa realidad. Ya sabes, el imperio está ganando billones de dólares a costa del pueblo estadounidense o británico. Pero esa tensión estratégica acaba generando cosas como sanciones, un mercado negro en la sombra. Y ese mercado negro dentro de los países se beneficia del statu quo. Así que, en cuanto aparecen las sanciones, surgen las rutas de tráfico de petróleo, las rutas de tráfico de armas, las nuevas combinaciones de divisas con oro y con otros países sancionados. Y se acaba creando casi como una especie de sistema de sanciones económicas en una guerra en la sombra. De modo que, cuando realmente quieres cambiar algo, hay intereses dentro de ese país que protegen el statu quo. Y entonces aparecen operaciones de bandera falsa y todo tipo de cosas.
Así que, cuando pienso en la guerra y veo que se construye un enemigo imaginario, lo que veo es un relato. Y luego sigo el rastro del dinero y me pregunto, ¿esto es real? Y claro, cuando hablo de eso, la gente se enfada muchísimo. Y entiendo por qué cuando uso la palabra teatro. No quiero decir que las muertes sean falsas. Las muertes son reales. Los bombardeos y la destrucción son reales. Pero también son rentables para alguien. Déjame preguntarte algo. Te voy a pedir que nos des un par de ejemplos, o si no, te daré yo algunos casos reales y te pediré que expliques cómo funcionan las cosas más allá de lo que vemos. Pero antes, dime, ¿cuál es el vínculo entre los líderes políticos, que son quienes tienen que poner en marcha todo esto, y lo que tú llamas la narrativa o el teatro? ¿Hasta qué punto uno provoca al otro o se esconde detrás del otro? Porque, por ejemplo, muchas de estas cosas, como con Netanyahu, lleva diciendo desde 1986, al menos hasta donde yo he podido encontrar en el ámbito público, que Irán está a punto de conseguir un arma nuclear. Y lo ha repetido muchas veces en la ONU. Así que, ya sabes, habla de esto constantemente y parece tener casi una obsesión con derribar a Irán. Pero, ¿cuánto de eso está ocurriendo realmente? Esa especie de impulso mesiánico, aunque quizá no sea la palabra exacta, esa fijación con Irán. ¿Y cuánto tiene que ver con el dinero que hay detrás de todo esto? ¿Y cuál de los dos factores pesa más? Sí, totalmente. Si miras a Israel después de la guerra del 67, ya sabes, tuvimos la guerra del Yom Kippur en 1973. Y eso fue consecuencia de que Estados Unidos tuvo que abandonar el patrón oro en 1971. Así que, ya sabes, con JFK, luego el 70, el 71, a partir de ese momento, ya no se permitía convertir los dólares en oro. Se estableció un nuevo sistema monetario. Ahora bien, en Israel, tuvimos la agresión que llevó a la guerra del Yom Kippur. Eso provocó una reacción, y de ahí vino el embargo petrolero del rey Faisal de Arabia Saudí, que se alineó con otras fuerzas de la región. El rey Faisal fue asesinado, y tras su asesinato, acabamos con el sistema del petrodólar. Y una vez que se negoció el petrodólar, después de un cambio de régimen, se creó un sistema de financiación que siempre terminaba volviendo a prestar esos dólares al gobierno de Estados Unidos, comprando contratos de defensa, y ese dinero acababa reciclándose en el mercado bursátil estadounidense. Y ese fue básicamente el modelo del petrodólar. Luego están las operaciones encubiertas. Y voy a juntar todo esto para responder a la pregunta. Hubo una operación secreta organizada por George Bush llamada el Safari Club. Era una red de agencias de inteligencia que incluía a la inteligencia saudí, Israel, la CIA, el MI6 y la inteligencia francesa. Esos fueron los campos de entrenamiento que acabaron dando lugar a la creación de Osama Bin Laden, al armar ideologías wahabíes extremistas en Arabia Saudí. ¿En qué año ocurrió más o menos ese proceso? Pues el Safari Club fue justo después de la creación del petrodólar, tras el asesinato del rey Faisal. Así que, aproximadamente entre 1973 y 1975. Así que eso fue cuando George Bush era director de la CIA, ¿no? Correcto. Por supuesto que sí. Y George Bush, recuerda que George Bush viene de una familia del petróleo. Exacto. Así que su riqueza está en el petróleo. Y ahí tienes esas distintas operaciones, ¿verdad? Pero Netanyahu, en la práctica, la mayoría de la gente lo ve como alguien que trabaja para Israel. Igual que en Estados Unidos, donde tienes el lobby israelí, el lobby militar, el lobby financiero, y puedes comprar políticos, asignarles tareas. Les dices, te doy 10,000, te doy 20,000, pero quiero que esta política salga adelante. Y luego extiendes esa red por el Congreso y el Senado, y los políticos se van ganando su puesto. Y a medida que se vuelven más útiles para cumplir la agenda de tu lobby, van subiendo de rango, hasta que con el tiempo pueden llegar a ser presidente, cuando ya han servido por completo a las redes de presión.
Y así es más o menos como pasa lo mismo en Israel. Mucha gente piensa que Netanyahu gobierna, pero en realidad hay un lobby israelí dentro de Israel. Y ese lobby son los intereses financieros privados. Si miras el mercado bursátil israelí, han estado privatizando todos los recursos, pasando de bienes del Estado a manos privadas. Y un 40% de todo eso son bancos. El resto es tecnología militar. Luego están la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la tecnología en general. Y debajo de todo eso, algunos recursos naturales. Esos lobbies también controlan Israel. Así que Netanyahu trabaja para ellos. Israel está, en gran medida, alineado con la facción de poder dentro de Estados Unidos, que yo llamaría el complejo militar industrial. Son los neoconservadores dentro de Estados Unidos. Son los cristianos evangélicos los que impulsan o han sido empujados hacia una narrativa, y son los ultrasionistas dentro de Israel. Su objetivo es construir un relato, el proyecto del Gran Israel. A medida que adquieren más territorio, negocian más recursos para obtener poder financiero, militar y tecnológico. Pero existe una historia conveniente, una especie de coartada plausible, porque los intereses corporativos y militares estadounidenses pueden ir a una jurisdicción, aprovechar el arbitraje legal, usar a Israel como un laboratorio palestino, cometer crímenes contra la humanidad, genocidio, lo que sea, y siempre decir, fueron ellos, no nosotros. Y esa relación se mantiene todo el tiempo que se pueda. Pero, al final, acaban entrando en juego fuerzas competidoras o intereses económicos. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es el auge de China, sin ir más lejos. Así que lo que tenemos es a Netanyahu escribiendo, y todo el mundo viendo que, bueno, todas las guerras vinieron de Israel, que fueron por Israel. Y el estadounidense medio dice, eso nos costó billones, fracasamos. Gastamos $2 billones para sustituir a los talibanes por los talibanes. Y luego está el memorando de Clean Break. Todo esto con una negación plausible, todo hecho a través de empresas pantalla. Pero al final, no es algo popular decir, por cierto, que nuestras empresas y nuestro mercado bursátil son el resultado de crímenes contra la humanidad. Así que tienes esa negación plausible, usas intermediarios, e Israel es uno de esos intermediarios. Veamos eso. Has mencionado la guerra de Afganistán. Uno podría imaginar que ese, no sé si cártel es la palabra adecuada, pero esa organización, que en mi opinión es repugnante, parece que estuvo beneficiándose durante 20 años. Da la impresión de que habría estado encantada de que siguiera otros 20 más. Y desde luego, había gente en Estados Unidos que quería que continuara. Pero la opinión pública se levantó y Biden acabó poniendo fin a la guerra. Así que eso parecería ir en contra de ese cártel. ¿Significa eso que esas organizaciones, los que siguen el rastro del dinero, perdieron esa batalla? ¿O en realidad querían simplemente cerrar ese capítulo y pasar a otro negocio? Sí, ahí es donde tienes que subir un poco por encima del interés nacional. La mayoría de la gente piensa en los países como países, pero la mayoría de los países están controlados por las grandes corporaciones, sobre todo en Occidente. Israel lo está, Estados Unidos lo está, el Reino Unido, Europa, Australia, Canadá, todos. Y luego tienes a un político marioneta. Ese político tiene que responder a 4 grupos de presión. Ahora bien, ¿qué es ese lobby? Ese lobby, el más poderoso, es el que controla todas las acciones. Podría simplificarlo, aunque en realidad es mucho más complejo, diciendo que se reduce a BlackRock, State Street y Vanguard, que gestionan unos $30 billones en acciones. Y dentro de esas acciones, tienen 20.000 asientos en los consejos de administración de prácticamente todas las empresas que puedas imaginar. Y tienen la mayor participación accionarial en todas esas empresas, en las militares, en las tecnológicas, en las energéticas y en las de recursos. Gestionan, por así decirlo, una cartera enorme. Y eso les permite, por ejemplo, diseñar estrategias a largo plazo. Pero son realmente América primero.
La respuesta es no, porque cada acuerdo que hacen es en asociación con el capital transnacional. Entonces, si miras quién es ese capital transnacional, ahí tienes el Fondo Soberano de Noruega, los fondos soberanos del Golfo, varios de ellos, los fondos soberanos de Singapur, y también China, con el mayor fondo soberano de todos, que es el de China. Así que aquí tienes una capa que podríamos llamar capital transnacional. Y utilizan su control sobre los gobiernos para gestionar sus carteras. Así que, si quieres, por ejemplo, impulsar la inversión en energías renovables en Europa, lo cual requiere fabricación en China, y al mismo tiempo provocar una crisis energética cerrando el estrecho de Hormuz, por ejemplo, entonces puedes llevar los precios del petróleo hasta su punto máximo y venderlo por todo Estados Unidos, por toda la OPEP, y beneficiarte durante el tiempo justo, sin dejar que los precios del petróleo se disparen tanto que provoquen una recesión y una caída de la demanda. Lo mantienes más o menos en un tope de unos $120. Y ese fue el pico que se alcanzó durante el cierre del estrecho de Hormuz. Y lo que se ve a lo largo de todo esto es que cada vez que el precio llega a $120 y pasan ciertas cosas en el mercado de bonos, hay un recorte o una capitulación para que el precio vuelva a bajar. Luego, hay algo de información privilegiada moviéndose y después aparece una narrativa que hace que el precio vuelva a subir. Así que están optimizando los precios del petróleo. Y la gente dice, Estados Unidos se beneficia. No, Estados Unidos no se beneficia porque no tiene un fondo soberano. Cuatro empresas en Estados Unidos se están beneficiando: Chevron, Exxon, Cheniere Energy y Golden Pass. Golden Pass pertenece en un 70% a Qatar Energy y en un 30% a Exxon. Cheniere Energy, si miras a sus principales accionistas, son BlackRock, State Street y Vanguard. ¿Y qué están haciendo? Están vendiendo gas natural licuado a niveles récord, mientras al mismo tiempo fabrican un relato según el cual China está a punto de dominar el mundo si no ganamos la carrera de la inteligencia artificial. Y resulta que todos los componentes que necesitamos, toda la energía que necesitamos, están sirviendo para maximizar los ingresos. Si miras a BlackRock durante esta guerra, el mercado bursátil alcanzó máximos históricos, mientras que el mercado de bonos mostraba señales de tensión, lo que en la práctica significa cargar más deuda sobre el pueblo estadounidense, una deuda récord. Tenías unos precios de la energía tan altos que la gente no podía pagarlos, lo que provoca quiebras. Entonces entran los bancos de inversión, fusionan y compran todas las empresas, hasta que todo acaba en manos de las grandes corporaciones. Y claro, tienes que vender todo el petróleo posible a esos precios máximos, durante el mayor tiempo que puedas. Además, renegociaste todos tus contratos de gas natural licuado, así que ahora se anuncia un acuerdo comercial en el que Europa tiene que comprar $750.000 millones en energía a las mismas compañías que forman parte de ese mismo grupo, y que también tienen empresas del sector militar. Y dentro de esas empresas militares están el Estado Profundo, el MI6, la CIA, el Mossad, y ellos tienen la capacidad de provocar la guerra desde el principio. Así que se puede conectar todo eso. Y la razón por la que he dado toda esta vuelta es porque no tiene nada que ver con el político. Eso ha pasado de Trump a Biden y de nuevo a Trump. Eso fue en 2014. Ucrania, operaciones de revolución de color, cambios de régimen, instalar un gobierno títere. Luego puedes mirar la COVID. Fue una transferencia de riqueza hacia arriba, hacia las multinacionales, y metió a todo el mundo en la tecnología. Después, ves la escalada de la CIA para provocar a Rusia y llevarla a una guerra. Al final, te encuentras con todos los recursos y los contratos de negociación repartidos entre la corona, el Imperio Británico y los intereses corporativos privados de Estados Unidos. Ellos se quedan con todos los minerales raros, con esos precios del petróleo, con la tensión financiera en el mercado bancario. ¿Y qué pasa cuando hay tensión financiera? Que llega un rescate.
Así que tienes un rescate provocado por la inflación. En realidad, lo que está ocurriendo es que cada crisis concentra la riqueza en la parte alta. Elimina a las pequeñas empresas. Elimina al pequeño que no puede soportar el coste de la vida y concentra la riqueza en los más ricos y en unas pocas. Hasta que al final, todo queda en sus manos. Si me equivoco, tengo como 1000 preguntas solo con lo que llevamos hasta ahora. Pero miremos esto de aquí, porque creo que es algo realmente central. Solo se puede concentrar la riqueza hacia arriba durante un tiempo antes de que empiece a agrietarse la base. Y aunque tengas mucho dinero ahí arriba, si la base de abajo se rompe, vas a tener un problema muy serio. ¿Cómo gestionan eso? Bueno, cada empresa que se declara en bancarrota, ellos la acaban adquiriendo. Si miras los aranceles, por ejemplo, esos aranceles hicieron que las pequeñas empresas en Estados Unidos tuvieran que pagar un impuesto a la importación, porque el país tiene un déficit comercial neto. También provocaron que muchos países dependientes de las exportaciones acabaran concentrados en cada vez menos empresas. La crisis ahora mismo es que los agricultores se están arruinando, ¿verdad? Hay 4 compañías que están comprando todo eso, y todas cotizan en bolsa, con BlackRock como principal accionista. Así que lo que estás haciendo es concentrar más y más el poder, y al resto les das deuda, les das tarjetas de crédito, les das hipotecas, les das una hipoteca a 30 años y otra a 50 años. Les haces aplazar las cosas y les permites tener suficiente deuda, suficientes empleos, pero no emprendimiento, hasta que con el tiempo puedan permitirse pagar tu servicio de suscripción. Así que lo que están haciendo es convertir a la gente en esclavos de la deuda y de los servicios de suscripción. Y eso va concentrando la riqueza en grupos cada vez más pequeños. Al final, llega un punto en que ese país ya no puede seguir siendo explotado. Empieza a tocar el límite de su ciclo de endeudamiento. Has llevado la deuda pública al máximo. Has arruinado a muchas pequeñas empresas y a muchas personas. Todos tienen sus tarjetas de crédito al límite. Y en ese momento, lo que haces es reiniciar el tablero para poder invertir en un nuevo mercado. Sabemos que solo hay un par o 3 regiones en el mundo con tasas de natalidad capaces de crecer, y ahí es donde se pueden vender nuevos productos y fomentar el consumo. Esas regiones son África, el sudeste asiático y Oriente Medio. Así que el capital transnacional puede decir, de acuerdo, pongamos fin a la guerra eterna en Oriente Medio y avancemos hacia la estabilidad regional. ¿Qué hace falta para eso? Hay que eliminar y cambiar el régimen del sionismo radical en Israel para que deje de ser una herramienta del complejo militar industrial. Tiene que ser descartado. Así que empecemos poco a poco a construir un relato que exponga a Israel por lo que realmente es. Así que apartas a los medios, trabajas durante unos años, montas una operación como la del 7 de octubre, lo documentas todo y básicamente lo conviertes en un activo tóxico para una adquisición en crisis. Al mismo tiempo, tienes que identificar las facciones de la Guardia Revolucionaria en Irán que se benefician de la tensión estratégica y transformarlas hacia una versión del gobierno más normalizada con China, porque China logró normalizar las relaciones entre Irán y Arabia Saudí. Y además, hay que provocar un cambio enorme dentro de Estados Unidos. Hay que desestabilizar mucho a Estados Unidos, publicar el expediente Epstein, mostrar el sistema tal y como es. Imagina que estás intentando acabar con el Estado profundo. Entonces colocas a alguien como Trump, que encaja perfectamente con esa narrativa. Y después haces cosas como decir, cerremos las fronteras, lo que genera la tecnología necesaria para hacer pruebas con la población y los cambios legislativos que hacen falta para construir un Estado más vigilado, más policial, más programable. Todo esto, en realidad, muestra que el capital transnacional opera en ciclos muy largos. Subordina a los países y los utiliza simplemente como activos en su balance.
y luego presiona para colocar a los políticos que le van a proporcionar lo que necesita. They lobby to install the politicians to deliver what they need. I see. All right. More on that part in just a Ya second. veo. But let's- De acuerdo. let's Volveremos a continue esa parte en un with momento. this, Pero sigamos con esta crisis crisis. Esta crisis fabricada en Oriente Medio, como tú la describes. that one- Eso implicaría que este poder financiero transnacional es capaz de influir en el Consejo de Cooperación del Golfo, en Israel e incluso en Irán. Es decir, casi como si los tres estuvieran actuando juntos, o al menos alguien estuviera moviendo las piezas a su conveniencia para lograr un determinado resultado. Entonces, para empezar, ¿cómo podrían Irán e Israel colaborar en algo así, de manera que haya personas y edificios destruidos en ambos países? Y además, ahora hay todo tipo de problemas económicos, de privaciones dentro de Irán, en parte por nuestro bloqueo, entre otras cosas. ¿Cómo encaja todo eso? Y luego, la pregunta más importante, según esta teoría, ¿hacia dónde crees que se dirige todo esto? ¿Qué te dice? Sí, bueno, de nuevo, la gente busca una historia sencilla. Pero no es tan simple como lo estoy explicando. It's not quite as simple as I'm explaining, because you can never think of Iran as a country. No se puede pensar en Irán como un país, ni en Israel como un país, ni en Estados Unidos como un país. Hay que verlos como facciones de poder, y esas facciones compiten dentro de una lucha por el poder. Así que no son un bloque unificado, no son un monolito, son intereses creados. Y si sigues el rastro del dinero, se ve que dentro de la Guardia Revolucionaria iraní hay facciones de poder alineadas con la visión que tiene China. Y China no quiere un Oriente Medio como tal, quiero decir, quieren que Oriente Medio sea Asia Occidental. Y buscan estabilidad regional, porque están comprando la energía de Irán, la de los países del Golfo, la de todos, incluso la de Rusia. Y además tienen una base industrial enorme y han creado una red de sistemas de pago alternativos. Of alternative payment rails. And just to give you a side note, it's vital for Iran. Y solo como apunte, es fundamental que Irán y los Emiratos Árabes Unidos se conecten en esos sistemas alternativos de pago. Tienen una relación muy sólida a la hora de eludir sanciones y avanzar en la desdolarización. Y cuando entiendes eso, ves que China es su principal socio comercial y que los Emiratos son hoy el segundo socio comercial de Irán. Para que esas operaciones de oro por petróleo y esos sistemas alternativos de pago se integren en el sistema bancario chino, Irán y los Emiratos tienen que colaborar. Ahora bien, ¿significa eso que son amigos y que todo es una farsa? No. Significa que están dispuestos a entrar en una escalada controlada. Escalada controlada quiere decir que hay intereses creados, pero aún así tienen que trabajar juntos. Así que nunca estamos dentro de esa narrativa de voy a destruirlo todo. ¿Y qué acaba pasando? Pues que Irán termina atacando objetivos estratégicos vinculados al Imperio Occidental y a Estados Unidos dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Eso tiene que reconstruirse, igual que Irán. Entonces, Israel y Estados Unidos están atacando objetivos estratégicos dentro de Irán. Y luego surgen grupos de resistencia que dicen, un momento, yo voy a luchar contra eso. Pero también hay otras facciones de poder que intentan avanzar hacia un modelo de estabilidad regional y gestionar una transición. Y ahí es cuando la cosa se complica un poco más. Pero si quieres un ejemplo de esto, busca los documentos desclasificados de la CIA sobre el caso Irán-Contra. Y verás que hay intercambio de inteligencia entre Irán e Israel. Y no estoy diciendo que sean traidores. Es pragmatismo, basado en la realidad de la geopolítica y en cómo funcionan realmente las cosas. A veces los intereses están totalmente desalineados, otras veces coinciden, y entonces hay que colaborar de forma encubierta. Si miras el caso Irán-Contra, fue después de la revolución iraní del 79, y casi de inmediato empezaron a trabajar con Estados Unidos en esas operaciones de tráfico de armas, como parte del acuerdo de rehenes por armas que se alcanzó en la negociación. Esas armas venían de Israel, y el dinero tuvo que pasar por el sistema bancario de los Emiratos Árabes Unidos para llegar a las rutas de narcotráfico en Nicaragua, con el fin de...
nodes in that network require Lebanon. Los nodos de esa red necesitan a Líbano como puerto y como ruta, igual que a los Emiratos Árabes Unidos, y también la conexión a través de Hong Kong con el mercado del oro y las operaciones de oro allí. Así que, cuando uno lo observa, se da cuenta de que existe una red en las sombras transnacional. Y si miramos atrás en la historia, podemos preguntarnos, ¿es eso posible? Bueno, ¿cómo se creó Israel en primer lugar? Pues fue creado por el Imperio Británico a través de las redes de los Rothschild, y eso dio lugar a una infraestructura bancaria heredada. Luego vino toda la historia de Irán, la operación de la CIA y el MI6, el derrocamiento, la British Petroleum, después el derrocamiento de Mossadegh y de la democracia. Luego, la instalación del Shah, que se alejó de los intereses británicos y se acercó a los intereses estadounidenses. Y más tarde, esos intereses estadounidenses se vieron impedidos con la revolución iraní. Ahora, ¿es posible que parte de esa revolución estuviera financiada por intereses británicos? ¿Y que hubiera colaboraciones ahí? Bueno, él venía de Francia, ya sabes, y luego estuvo el asunto Irán-Contra, y después Estados Unidos financió a Saddam Hussein, y acabamos con la guerra entre Irán e Irak. Así que, podrían haber sido guerras encubiertas europeas y estadounidenses. Pues desde luego lo fue para ciertos grupos de poder. Y hay pruebas de que todo el asunto Irán-Contra pasó por Suiza, a través de Credit Suisse. Así que ahí entran los intereses bancarios occidentales, o europeos, los intereses británicos, además de las distintas estructuras que se fueron creando con el tiempo. Y por eso hay indicios, a través del caso Irán-Contra, de que en realidad podía haber, al mismo tiempo, un cierto nivel de guerra y un cierto nivel de cooperación por pura pragmática. En todos los ámbitos. Entonces, ¿qué te dice eso sobre hacia dónde se dirige ahora la guerra con Irán? Porque estamos en un momento crucial. O bien, el presidente Trump va a escuchar al menos a buena parte de la opinión pública, o del espectáculo, en fin. Un grupo dice claramente, hay que intervenir y reanudar la guerra aquí. Pero eso casi con toda seguridad acabaría destruyendo gran parte de la capacidad de producir petróleo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, además de en Irán. Y luego está el otro grupo, que dice, mira, aplica la teoría de dar media vuelta. Aléjate de todo esto, declara la victoria, lo que quieras, y márchate. Y entonces todo empezará a reconstruirse. ¿Qué te dice esa teoría sobre hacia dónde va todo esto? Sí, bueno, eso es si miramos la teoría de sigue el dinero. Al final, se ve que China logró normalizar las relaciones entre Irán y Arabia Saudí. ¿Quién llevó a cabo esa normalización? Pues fueron las mismas personas que estaban sentadas en la mesa de negociación antes de esta guerra, entre ellos Arachi, que es el primer ministro. Todos ellos siguen vivos. Hay otras personas que ya no lo están y que no habrían estado de acuerdo con la visión que tiene China para Oriente Medio. Y lo que quiere China es que Israel no se utilice como un instrumento de Occidente para desestabilizar la región. También quieren reconocer que los países del Golfo ahora compiten con Estados Unidos. ¿Y qué hizo Arabia Saudí? Pues empezó a construir refinerías en Texas. La que probablemente reciba el contrato de refinado del petróleo venezolano pertenece al 100% a Saudi Aramco. Y Saudi Aramco sacó a bolsa el 1% de sus acciones. Y Qatar también tiene inversiones importantes. Los Emiratos Árabes Unidos consiguieron una línea de intercambio de divisas y salieron de la OPEP. Eso rompe el petrodólar. Sí, rompe el sistema del petrodólar que se estableció en el 73. Y ahora tienes la capa financiera en los Emiratos. Tienes el único país del mundo con una infraestructura cuyo coste base del petróleo está entre 2 y 10 céntimos, beneficiándose en gran parte del crudo venezolano, probablemente para refinarlo en Texas. Además, están las nuevas rutas de Golden Pass, que pudieron cubrir con coberturas financieras. Ahora bien, los Emiratos y Arabia Saudí también tienen rutas alternativas que no dependen del estrecho de Hormuz para sacar parte de su petróleo. Así que sí, hay un golpe, pero no es fatal.
Decir que los países del Golfo no pueden soportar ese golpe no refleja la realidad. Los Emiratos Árabes Unidos tienen activos por valor de $2 billones. Y de hecho Scott Bessent dijo, por favor, no vendáis vuestros bonos, no vendáis vuestras acciones. No puedes hacer caer el mercado bursátil estadounidense. No puedes hacer caer el mercado de bonos de Estados Unidos. Te daremos una línea de crédito que antes estaba reservada solo para el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo, el Banco Central Europeo y el Banco de Canadá. Ahora, los Emiratos Árabes Unidos forman parte de un club exclusivo en el que pueden crear dólares, con la garantía del sistema de la Reserva Federal, mientras se integran en el sistema chino y al mismo tiempo alojan vías de pago alternativas. Todo esto, en resumen, es para decir que creo que Irán está destruyendo infraestructuras que luego dan lugar a contratos de reconstrucción renegociados. Y esos contratos de reconstrucción se van a financiar con capital transnacional, que incluye la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, los fondos soberanos del Golfo, el alivio de sanciones para Irán y el complejo financiero e industrial de Occidente, que está dejando atrás un imperio dominado por el dólar estadounidense para pasar a un orden mundial multipolar. Y ese bloque quiere que Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí controlen el petro-yuan y el petrodólar. Y si miras quién creó la alternativa, y todo esto se planificó a largo plazo, mucho antes de la guerra, ¿con quién empezó Irán a integrar su sistema bancario central antes de todo esto? Omán, y crearon una red de monedas digitales de bancos centrales que eluden el sistema SWIFT, conectando a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, China, Hong Kong y todos los nodos importantes de las redes que permiten a Irán y Rusia esquivar las sanciones. Así que, dicho todo esto, creo que aquí están ocurriendo varias operaciones a la vez. Hay una vía aceptable para que Irán haga la transición hacia la versión china de la normalización y la estabilidad regional. Y también hay un debilitamiento de Israel para que pueda ser adquirido por BlackRock, State Street y Vanguard. La privatización, el cambio de régimen y el debilitamiento estratégico de Israel, acompañado del relato de que Israel domina el mundo y que todos los crímenes son suyos. Son ellos. No quiero eximirlos de los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo. Pero ¿para quién trabajan? Si subes unos niveles, ya sabes, el dinero acaba volviendo al mercado bursátil estadounidense y al mercado israelí. ¿Y quiénes son los accionistas? El capital transnacional. Así que ahora puedes ver que el capital transnacional tiene unos $69 billones en activos estadounidenses y controla los lobbies. Eso no es un país soberano. Es un país donde se puede alquilar al ejército de Estados Unidos como si fuera una milicia para ir a buscar recursos y cambiar el orden mundial, pero no en nombre de América primero. So tell me if I'm understanding this correctly, because A ver, dime si lo estoy entendiendo bien, porque parece que hay dinero y también intereses transnacionales, y eso está bastante claro. Pero da la impresión de que es un sistema difuso, donde también hay factores regionales, digamos chinos, en contraposición a los Estados Unidos. Así que sigue habiendo cierto choque dentro de este sistema transnacional. Quizá haya algo de cooperación en los márgenes, pero aún existe conflicto entre distintas visiones sobre cómo deben hacerse las cosas. Pero eso parece ser. Y podríamos hablar de muchas cosas, aunque por ahora me voy a centrar solo en esta, concretamente en la situación de Irán. Porque lo que veo, y estoy pensando en voz alta, corrígeme si me equivoco. Parece que todavía podría haber cierta competencia, incluso a este nivel transnacional, entre un grupo que quiere lograr un resultado controlado aquí, que probablemente se beneficiaría de la teoría de dar un paso atrás, es decir, que nada más se destruya ahora y luego poder reconstruir y hacer todo eso que acabas de describir. Y luego podría haber otro grupo que diga, sí, pero no quiero que esta organización transnacional china tenga éxito, así que me parece bien que Irán
entre en una fase aún más destructiva, porque eso va a provocar un desajuste financiero mucho mayor. Eso desharía lo que estos de aquí han conseguido. Y si pienso a 5, 10 o 20 años vista, quizá esté dispuesto a pagar ese precio si formo parte de uno de esos grupos. Así que todavía podría haber un debate sobre si va a reanudarse la guerra o si se optará por retirarse. ¿Algo de eso se acerca a la realidad? Yes. So if I look in Iran right now, Sí, si miro a Irán ahora mismo, lo dividiría, para simplificar, en dos facciones. Una facción de poder dentro de la Guardia Revolucionaria, que preferiría que Estados Unidos no levantara las sanciones, porque se benefician de toda la red que depende de esas sanciones como estrategia de supervivencia. Y hay otra facción que quiere que se levanten las sanciones. Y eso, creo, es lo que quiere China. Y también lo que quiere el capital transnacional, lo que quieren los países del Golfo, y lo que quiere el complejo financiero industrial. Para llegar a eso, hay que apaciguar al complejo militar industrial, esa facción de poder que abarca Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria y también Israel, y que quiere mantener el statu quo. Esos son los que creen en el llamado Proyecto del Gran Israel. Eso es una carnicería. El IRGC quiere sanciones porque ya tiene montado un sistema ferroviario alternativo. Y los neoconservadores en Estados Unidos, que en la práctica están financiados por empresas militares como Lockheed Martin, General Dynamics o Raytheon, tienen como misión impulsar la militarización de la religión, del cristianismo evangélico y proteger los intereses de Israel, ese tipo de cosas. Esas facciones de poder están siendo sustituidas por otra que busca estabilidad regional. Y para que eso funcione, hay que compensarlas con otros escenarios de guerra. Por eso es importante que la guerra entre Ucrania y Rusia no termine. Yo calculo que durará unos 3 años más, porque hay otro $1 billón en beneficios con los que se les puede compensar si consigues que sigan luchando hasta el último ucraniano, con toda la guerra de drones y todo lo que eso conlleva. Así que hay que conseguir que Putin se sume a esa negociación, porque ahí entra todo el mundo que tendría algo que ver con cualquier apertura de las sanciones. En cuanto levantas las sanciones a Irán, entran en el mercado entre 2 y 4 millones de barriles de petróleo. Eso afecta a la OPEP. Irán es miembro de la OPEP. Y eso se va a valorar en petroyuanes o en petrodólares. El que realmente está negociando eso es Xi Jinping, del Partido Comunista Chino. Y además, tiene sus propias redes, porque ahora mismo Irán depende económicamente al 100% de China en esta economía sancionada. Pero si dejas de vender ese petróleo con descuento y pasa a venderse a precio completo, y esos 2 a 4 millones de barriles salen al mercado y se valoran en yuanes chinos, eso cambia una parte importante del equilibrio entre el petrodólar y el petroyuan. ¿Quién controla entonces el petrodólar? Bueno, tienes a Emiratos Árabes Unidos, tienes a Arabia Saudí, y luego están los intereses privados. ¿Y quién está ahora mismo sentado en Shanghái? Goldman Sachs, Citigroup, BlackRock, Blackstone. Todos los que cuentan, los que van a negociar el futuro del petroyuan y del petrodólar, siguiendo un modelo global de cómo será el mundo cuando Estados Unidos se reduzca a una potencia regional. ¿Cómo se compensa al ejército? ¿Qué contratos de defensa y de reconstrucción habrá? ¿Y cómo se reparte todo eso entre China, Rusia, los países del Golfo, Irán y el capital transnacional? Eso es lo que se está negociando. Creo que este es el mayor cambio que viviremos en toda nuestra vida. Y hay otra agenda que creo que hay que tener en cuenta en todo esto. Hay facciones de poder, llamémoslo el Foro Económico Mundial, que están ganando muchísimo cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho de Hormuz. Y si Trump trabaja para ellos y no para el pueblo estadounidense, entonces a Trump no le importa si se abre o no, porque la bolsa está subiendo. Se están negociando nuevos contratos y se están repartiendo beneficios récord entre intereses corporativos privados dentro de Estados Unidos. Así que, si juntas todo eso, hay que llegar a un punto de equilibrio que en realidad se reduce, por simplificarlo,
a Larry Fink, Xi Jinping y Jamie Dimon a través de Trump. And Jamie Dimon via Trump with the IRGC, which consists of the pragmatist reformed government, as well as the members of IRGC, minus the ones that don't want sanction relief because they benefit from the war economy and strategic tension. That's the negotiation that we're witnessing right now. That can take quite some time. And in the meantime, the longer it goes on for, the worse the World Economic Forum agenda gets for us, because we're all being priced out. The small businesses are being bankrupted. Supply chains are breaking. It's just like COVID. The longer it goes on for, the longer the lockdown goes on for, the more it concentrates wealth upwards into that faction of power. Okay, so how does that then lead? Vale, entonces, ¿cómo se llega de eso a esto? Porque sigue habiendo una diferencia enorme en cómo se desarrolla ese cálculo, dependiendo de si volvemos al conflicto o si decidimos dar un paso atrás. ¿Cómo ves tú que esas fuerzas lleguen a una conclusión sobre esa cuestión? Coming to a conclusion on that question. If we go back to conflict, just purely on a Si volvemos al conflicto, si lo miramos solo desde una perspectiva de seguir el dinero, sin tener en cuenta todas tus áreas de especialización, de las que aprendo mucho, será simplemente porque hay más campañas de decapitación que tienen que llevarse a cabo. Parte de este acuerdo es que Irán deje de apoyar la resistencia, porque los países del Golfo ya no quieren resistencia. China necesita asegurarse de que Irán y el Consejo de Cooperación del Golfo se normalicen, dividiendo el petroyuan. Y lo mismo pasa con las empresas financieras. Quieren sacar todo lo posible de Siria y del Líbano. Israel les está consiguiendo más territorio. Cada territorio obtendrá un mejor trato para los bancos privados que logren más influencia en estas negociaciones. Y lo que se puede observar es que si miras el mercado de bonos, los inversores extranjeros en todo esto están vendiendo sus bonos. Y por eso el oro ha llegado o llegó a nuevos máximos históricos, corregido. Si estuviéramos en algo que se pareciera a una tercera guerra mundial, el petróleo estaría subiendo, el oro estaría subiendo a nuevos máximos históricos al mismo tiempo, y el mercado de bonos se estaría desajustando. Y lo que quiero decir con eso es que cuando un inversor extranjero vende sus bonos, el precio del bono se desploma. Pero el inverso de un bono es el rendimiento que paga. Así que, si paga un 5%, cuanto más cae el precio, más sube el rendimiento. Acabamos de vender, Estados Unidos acaba de vender, su primer bono desde 2007, un bono a 30 años que pagaba más del 5% de interés. Ese es el punto en el que el mercado hipotecario sube al 7%, y eso significa que no puedes refinanciar y que la economía estadounidense puede quedar destrozada. La única forma de evitarlo es cambiar el régimen de la Reserva Federal, que fue lo que ocurrió, y hacer que compren todos los bonos. And get them to buy all the bonds. And so now you need a justification. Así que ahora hace falta una justificación para imprimir cantidades enormes de dinero. Y ahí es donde entra todo el tema de la inteligencia artificial y lo que está ocurriendo en China en este momento. Si estás creando una burbuja gigantesca de inteligencia artificial, estamos poniendo el mundo entero patas arriba por la IA y la robótica. El mundo entero. Todo gira en torno a la inteligencia artificial, la robótica, la energía, las tierras raras, la manufactura, los centros de datos, el agua. Todo eso tiene que negociarse dentro de este nuevo orden mundial que en la práctica se está construyendo. Pero todo el crecimiento del mercado bursátil estadounidense, el 100%, proviene de la inteligencia artificial y de la expansión de los centros de datos. El año pasado, Estados Unidos no habría tenido ningún crecimiento si no fuera por los centros de datos, por el estímulo del presupuesto de $1 billón. Ya sabes, el funcionamiento de todos los distintos presupuestos del gobierno que generaron ese crecimiento. Y eso es lo que ahora mismo está sosteniendo el mercado bursátil. Okay, so I'm sorry, but Vale, lo siento, pero ¿cómo va eso a determinar si volvemos a la guerra o si no lo hacemos? or whether we don't.
No se pueden tener los rendimientos de los bonos por encima del 5%. Cada vez que superan ese nivel, Trump habla. Si puede seguir hablando, puede beneficiarse de mantener la operación cerrada durante más tiempo. Pero al final, el mercado dejará de creer en ese discurso. Y cuando Trump consiga tener el precio del petróleo en 110 y los rendimientos a 30 años por debajo del 5%, esos son los parámetros en los que hay que detener la guerra. Si logra crear una narrativa que los haga bajar otra vez, o consigue que la Reserva Federal los compre, entonces puede continuar la guerra y seguir con la operación de revalorización y de fabricación de una crisis. Y eso es lo que veremos. Si se fijan, cada vez que Trump dice, estamos haciendo la paz, es justo cuando se alcanza ese 5% y los futuros del petróleo a un año suben hasta unos 120. Pero si la guerra vuelve a empezar, habrá una destrucción física de la infraestructura. Y entonces el precio del petróleo tendrá que subir, lo quiera la gente o no, porque simplemente no habrá suficiente para todos, por una limitación física. ¿Y cómo crees que va a acabar eso? Bueno, lo que tienes es una destrucción de la demanda. La mejor solución para los precios altos del petróleo es conseguir que nadie quiera comprar petróleo. Lo siento, se nos está acabando el tiempo. De hecho, ya no me queda nada de tiempo. Tendremos que invitarte de nuevo. Siento mucho que se nos haya terminado el tiempo. Tengo 1.000.000 de preguntas. Quiero que vuelvas para centrarnos en la guerra entre Rusia y Ucrania, porque creo que eso da para un programa entero. Pero de verdad, te agradecemos mucho que hayas venido, que nos hayas ayudado a entender todo esto y a informar a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Simon. Gracias por invitarme. Y también os agradecemos a vosotros. Volvemos en solo unos minutos con Larry Johnson, que va a analizar muchas cosas. Lo que está ocurriendo en los campos de batalla y en el terreno diplomático con esta situación de Irán. Además, veremos qué está pasando en China. No os lo perdáis en unos minutos en el programa Daniel Davis Deep Dive.